20 años nunca había llorado tanto con un libro. Es lógico, aún no leía la historia entre Patroclo y Aquiles. Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Francisco y el día de hoy les voy a hablar sobre la canción de Aquiles de Madeline Miller. Esta historia es simplemente maravillosa, es uno de los mejores libros que he leído en lo que va del año y probablemente se quede así, sea uno de mis favoritos en este 2016. Esta historia tiene mucho de los que les quisiera contar, pero en realidad les voy a contar poquito porque no quiero hacerles mucho spoiler, no quiero que dejen de disfrutar esta historia y que la gocen tanto como yo lo hice. Para comenzar, quiero decirles que la canción de Aquiles es un retelling, es como una adaptación de la Ilíada de Homero, que nos habla la historia de Aquiles, este mítico héroe griego, y la batalla de Troya. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos oído hablar de Troya, o al menos del caballo o del talón de Aquiles. Entonces, pues bueno, esta historia nos narra un punto de vista distinto de esta guerra. Para ser específicos, desde el punto de vista de Patroclo. Patroclo es un príncipe que al inicio de la historia tiene 8 o 9 años más o menos, pero es un príncipe un tanto despistado. No es muy querido por su papá el rey. Entonces un día Patroclo mata sin querer a un chico. Este chico es de una familia muy importante en el reino, entonces el papá se enoja y lo destierra. Y manda a Patroclo, le quita el título de príncipe y lo manda a la isla donde vive Aquiles. Aquiles también es un príncipe, su papá naturalmente es el rey, y pues ahí se va a empezar a preparar para ser un soldado de las filas de este reino. En ese punto, Patroclo conoce a Aquiles y comienzan a entablar una muy bonita amistad, bastante profunda, bastante íntima, demasiado diría yo, porque así como ustedes probablemente se lo estén imaginando, quizá ya saben o tienen una idea, Patroclo y Aquiles son novios en esta historia. Y esto no es un spoiler ni nada de eso, porque aparece técnicamente su relación se comienza a gestar desde la página 2 del libro, entonces no es como que mucho que les pueda arruinar de la historia, así que pues se los platico porque en realidad creo que no tiene nada de malo que ustedes lo sepan. Y a partir de ese momento Patroclo nos empezará a contar todas las aventuras que vive junto a Aquiles, todos sus sueños, sus juegos, sus noches que pasan juntos, bastante románticas y bastante interesantes, que a mí me hicieron disfrutar mucho, gozar mucho y fangirlear bastante. No creí que nadie fuera capaz de superar a mi parejita perfecta entre las que son Aristóteles y Dante, pero no contaba con la astucia de Patroclo y de Aquiles porque creo que le han ganado por mucho. Bueno, como les decía, Patroclo comienza a contar su punto de vista de la historia, de su relación con Aquiles, hasta el momento en el que llegan a la guerra de Troya, que es como que el clímax del libro. Aquí hago un pequeño paréntesis porque si ustedes ya leyeron la Ilíada saben más o menos cómo termina esta historia, saben qué es lo que pasa con los personajes. Si no la han leído y quieren leer la canción de Aquiles, no busquen ni la sinopsis de la Ilíada, ni fotos, ni información de Patroclo o de Aquiles, porque creo que se van a hacer un mega spoiler como yo lo hice. Y eso me quitó como que la emoción de la historia, ya sabía más o menos en qué podía terminar, pero mi corazón como que no lo quería aceptar, decía, no, no es cierto, así termina la Ilíada, pero este no es la Ilíada, puede terminar de una manera diferente, y tenía la esperanza de que así fuera, pero en realidad no. Entonces cuando empecé a ver cómo estaba desarrollando la historia, pues empecé a sufrir mucho, mi corazón se rompió y yo empecé a llorar y me convertí en un mar de lágrimas en 2 páginas. Cuando parecía que ya me había recuperado y ya había pasado lo peor, me encuentro con el final de este libro que es magnífico, es simplemente hermoso, es uno de los mejores finales que he leído en mi vida. Volví a llorar porque sí, ahora ya no por tristeza, sino por alegría, por emoción, porque me conmoví tan profundamente que no pude soportar el llanto nuevamente. Madeline escribe esta historia con tanta emoción, con tanta enjundia, con tanta pasión, que hace que disfrutes el libro desde que empiezas hasta que lo terminas. Los personajes me he enamorado completamente de ellos, los describe de una manera excelente, los lugares, las acciones, la forma de vivir de la Grecia antigua es fenomenal. Entonces yo me enamoré de los personajes, pero también los odiaba, cambiaba mi estado de ánimo hacia con ellos en 2 páginas, en 2 capítulos,
porque en un momento decía, sí, Aquiles es el mejor, pero al capítulo siguiente decía, Aquiles, estás pero si bien menso, no hagas eso, no ves lo que estás causando con tu comportamiento. Y lo mismo con Patroclo, decía, pobrecito Patroclo, cómo sufre, cómo te hacen, pero después veía que Patroclo también estaba bien imbécil y decía, no puede ser Patroclo porque eres tan menso. Creo que estoy muy emocionado porque sí, me ha encantado, me ha gustado muchísimo este libro. Está escrito de manera súper fácil, muy dinámica, muy amena. Iba avanzando con una soltura que leía un capítulo y luego otro y luego otro y luego otro, y cuando menos pensaba ya había llegado al último capítulo y yo sufría bastante porque se iba a terminar el libro y yo no quería que se acabara porque no quería que esa historia llegara a su fin. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar con el video de esta semana. Traté de hacerle la mayor justicia que pude al libro, quise transmitirles mis sentimientos, no sé si fui capaz. Este video va a tener un montón de cortes porque he dicho muchísimas cosas, me ha costado mucho expresarme porque tenía muchas ideas que les quería contar, pero bueno, hasta aquí el video de esta semana. No se olviden darle like al video, de suscribirse al canal y de dejarme sus comentarios y de seguirme en mis redes sociales para que podamos seguir en contacto y compartiendo acerca de muchos libros interesantes que se vienen en esta recta final del año. Muchísimas gracias por verme una semana más. Mi nombre es Juan Francisco y nos veremos para la próxima. Adiós.